Bueno, pues hola a todos, aquí Rhodes. Los que habéis ido viendo los vídeos del canal sabréis que los de Capsule hemos ido probando distintas configuraciones en la equipación. Yo en mis primeras partidas llevaba lo que podía. Empecé en invierno, así que aparte de las gafas de protección y la máscara, llevaba esta especie de gorro ruso. Y luego pasé a este casco de skate de Decathlon, ya que necesitaba donde colocar la montura de mi GoPro. Lo cual, por cierto, fue bastante fail porque al principio la coloqué justo arriba y parecía un puto Teletubby. Pero luego la cambié a la parte frontal y ya mucho mejor. Admito que ese casco era un verdadero agobio, ya que me daba mucho calor y me hacía mucha presión en la cabeza. Así que luego pasé a mi configuración más básica de gorro, gafas de protección tipo X800, una máscara de rejilla y los Contact 2 de Z Tactical. Pero ahora ha habido un nuevo cambio. Burke, Wizard, Grey y yo ahora tenemos estos nuevos cascos que son de la tienda Dismatac Valencia. El casco pesa unos 660 gramos y está fabricado en polímero con alguna pieza de metal. Ya incluye el hembra del velcro para colocar parches y demás. Este modelo en concreto tiene orificios en la parte superior y estos acolchados que se pueden intercambiar al gusto de cada uno. Con esta ruedecita que hay en la parte de detrás y con estas tiras se puede ajustar bastante a la cabeza y la verdad es que no se mueve casi nada. En cuanto al soporte para accesorios, el casco tiene estos raíles en los laterales donde se puede colocar linternas o alguna cámara tipo Contour. Además vienen incluidas estas piezas, entre las cuales hay un acople para los raíles y accesorios que, si no me equivoco, creo que son para sujetar la cinta de la máscara o de las gafas. El casco viene con esta montura frontal para accesorios en la cual yo pienso colocar mi GoPro. Se necesita una montura especial como esta, que a mí aún no me ha llegado, pero yo puedo utilizar una que me prestó Kenny. Y ya iremos hablando de estos cascos más adelante porque seguramente los sometamos a algún tipo de modificación. ¿En qué consiste nuestra equipación actual? ¿Hemos cambiado más cosas? Nos lo cuenta Grey. Hola a todos, soy Grey de Capsule Airsoft y hoy lo que os voy a ir contando va a ser nuestro paso del cambio del headset a lo que acabamos de pasar, porque el casco implica mucho más que simplemente cambiarte un pedazo de tela por un pedazo de plástico, que es algo que voy a decir varias veces. Por contaros lo que llevábamos previamente, ya lo sabéis, esta por ejemplo es la gorra, la gorra que he estado llevando hasta entonces, ¿vale? Esta es del Coronel Tapioca y le cosí el pedazo este de velcro con el parche de Reino Unido de PVC, creo que es PVC. Hemos estado con gorra durante 2 años. Aparte, vamos a sumarle a la gorra, lo que sería el headset completo, la máscara y unas gafas, vamos a llamarlas, por ponerle un nombre, gafas integrales y gafas abiertas, ¿vale? Vamos a llamarlas así, aunque no sea muy correcto, pero así nos entendemos con la nomenclatura. Llevamos unas gafas lo más grandes posibles. En mi caso, porque quería ponerme mis gafas de vista por debajo, porque soy un lentillas killer. Y en el caso de Rhodes, porque igual que Wizard o Burke, al principio nos daba mucho miedo, no el dolor, ¿vale? Pero sí que nos daba un poco de miedo el tema de los bolazos, que se te pudiera colar de alguna forma muy extraña. Fíjate tú que ironías de la vida, llevábamos las gafas más tochas o más cerradas posibles y aún así se le ha colado en las gafas a Rhodes una de las bolas. Pero al principio como que queríamos cubrir todo lo posible, es decir, cabeza con gorra, gafas para cubrir también parte de la frente y la máscara sí o sí. Jugábamos en monte, hacía un calor que te morías. No podías casi ni apuntar y probablemente no te iban a dar las bolas en la cara bajo ningún concepto. Da igual, me pongo máscara. Esa era un poco una actitud que llevábamos al principio y que, bueno, sí, probablemente nos haya salvado de algunos bolazos, pero que, no sé, al final pues haces un poco balance y vas viendo que puedes aceptar cierta probabilidad de bolazo en la cara sin que sea necesario. Vaya, lo cierto es que, por ir cerrando el tema, llevamos esta forma, digamos, gorra o gorro, en el caso de Rhodes, las gafas grandes, pues tipo Boye X800 y la máscara siempre. Bien, a partir de aquí, pasado el tiempo y empezamos a notar algunas cosas. No es que juguemos mucho en monte, pero yo, por ejemplo, os voy a contar mi opinión personal. Sí que notaba que a veces era un poco molesto lo de apuntar versus no poder apuntar. Es decir, cuando llevas la máscara no te puedes poner la culata en la mejilla. Y bueno, sí, es cierto que no es un arma de verdad y ni de coña donde pongas el punto va a ir la bola. No sé, en este caso me encuentro que me contradigo un poco a mí mismo, porque yo mismo siempre soy un poco pro de tiro intuitivo y no apuntar, porque si puedes ver la bola, pues es lo mejor, es la mejor forma que tienes para corregirlo. Pero sí que es cierto que hay algunos momentos, por ejemplo, cuando no se ve la bola, solo puedes confiar en que el punto esté bien calibrado, lo has calibrado tú previamente, pero bueno, y que la bola sí más o menos vaya donde estás apuntando, porque al fin y al cabo es mejor eso que nada, vaya. Y lo cierto es que al final sí que hay algunos momentos en los que, aunque yo, que soy pro defensor de no tener que apuntar, y que la óptica pues está más que nada porque mola, ¿vale? O porque a veces es cómodo, sí que es cierto que hay algunos puntos en los que sí lo necesitas, ¿vale? Sí que te puede venir bien. Vamos a dejarlo en que es un recurso útil.
Eso es uno de los contras que al final nos ha ido cargando bastante. La máscara se nos ha hecho realmente pesado en algunos casos. No sé, a ver, me ha salvado de muchos bolazos en la cara y mentiría si digo que no voy a volver a usar la máscara nunca más. Pero sí que es cierto que empiezo a ver el balance de campos a los que podemos ir, en los que necesitaría máscara sí o sí, y los campos a los que me puedo arriesgar un poco. Por ejemplo, vosotros podéis buscar los campos según nuestro canal. Hay un campo muy CQB al que vamos, que es Guerra Urbana, lo conocéis por los títulos de los vídeos, y es un campo en el que sí que recibes muchísimo, vaya, que te cardan a saco de bolazos, y la probabilidad de que te den en la cara acaba siendo bastante fácil en un solo día. Vale, ese campo por ejemplo sí, voy a llevar máscara sí o sí. Y habiendo pasado, bueno, ahora luego lo describiré un poco mejor, de tela a plástico, por así decirlo, lo último que quedaba era lo de las gafas. En nuestro viaje a Francia conocimos a Jerome y vi en él unas gafas. Él también llevaba gafas de vista, no quería ponerse lentillas, no sé si, yo qué sé, por cualquier cosa. Llevaba unas gafas que eran bastante similares a estas que ya me he hecho con ellas y ya las he preparado, graduado, etc. Jerome llevaba unas gafas, lo que decía antes, vamos a llamarlas abiertas, de tipo abierto. No significa que estén abiertas ni que se van a colar bolas, pero vaya, son más abiertas que las otras. Tenía en el interior esto que veis aquí, que es un aplique para llevar pues una graduación interna. Lo que me gustaba era que, aparte de que podías llevar cambio de cristales rápido, que es algo que me llamó bastante, quería unas gafas, primero, que no fuesen tan tochas como las que llevaba, porque estaba un poco cansado ya de eso. No del hecho de que fuese grande o armatoste, sino de que, bueno, es un poco largo de explicar, pero vaya, lo tengo todo tan configurado, tan cerrado, que si cambiaba alguna de las piezas, todo se me desmontaba. Las gafas se me aguantaban en la máscara, si me quitaba la máscara, las gafas ya no eran cómodas. En resumen, necesitaba algo un poco más efectivo. Esta era la solución. Jerome nos la enseñó, dijo que sí, efectivamente pues se empañan un poco y pues el interior se acaba haciendo un poco más borroso, no porque la gafa en sí se empañe, porque es cierto que son bastante ventiladas, pero el hecho de llevar dos lentes juntas, una y dos, acaba siendo pues el mismo problema, o sea, no te ahorras nada. ¿Qué pros tengo? Bien, yo quería unas gafas en las que pudiese cambiar el cristal, que pudiese tener, son cristal de policarbonato, que pudiese tener un cristal opaco y un cristal transparente, también me venía con el amarillo, etc. Pero es que le veo a esto, vale, es bastante cómodo, es realmente cómodo. Contras, me gustaría que lo probarais antes de comprarlo, porque una de las cosas que estáis viendo, tengo aquí una almohadilla puesta, es porque las pestañas os pueden rascar con la parte de cristal, creo que es algo que deberíais de tener en cuenta. Sin embargo, no es nada caro, este cristal... O sea, estas gafas me costaron 13, 14 euros en sí la gafa. Y el acople interno, que es donde está la inversión, hacer el graduado, son 50 euros. Me salieron mucho más baratas que las gafas que utilizo de vista, obviamente. Así que, bueno, es barato, es intercambiable y tampoco es que se empañe tantísimo. Se empaña, bueno, vale, pero tampoco tantísimo. Efectivamente, ya cambiadas estas gafas, podía dar el paso al casco porque no me podía poner con las gafas anteriores un casco. Muchos habéis preguntado si merece la pena llevar casco o no. A ver, sí que hay algunas cosas que me gustaría dejar claras. Lo primero, ¿qué es casco? ¿Vale? Porque un casco se entiende como una parte de protección en la cabeza, ¿vale? Pero con protección en la cabeza, ¿protección a qué? Protección a bolazos ya es un pedazo de tela, vaya. Es cierto que un pedazo de plástico en la cabeza te va a proteger mucho más que un pedazo de tela. Pero, ojo, no es un casco homologado. De hecho, esto que estáis viendo aquí amarillo es lo que te está diciendo. A ver, efectivamente, la protección esta de cabeza es única y exclusivamente para estética. Es decir, no es un casco homologado, no es un 888, no es un Protect, no es un S1. Es un casco pues para lo que es todo lo que usamos en Airsoft. Simplemente tiene que cubrir las necesidades que estoy buscando, pero, es decir, no puedo esperar que este casco me vaya a proteger de una caída muy bestia. Me va a proteger pues de algún golpe, sí, vale, pero ya está. En fin, dicho esto, ya queda declarado pues que el casco, su intención era estética. O sea, queremos el casco porque mola, coño. ¿Cuál sería el headset final? Sería por una parte el casco con los Peltor Contact, de momento los llevamos por dentro. No es incómodo, la verdad. A ver, es un poco incómodo de poner. De poner sí que es incómodo porque tienes que sujetarlo todo a la vez, mientras que con el acople de ARC pues es mucho más cómodo. No descartamos el ponernos el acople más adelante, pero mucha gente tiene el miedo y mucha gente pregunta si se pueden meter por dentro. Sí, simplemente los metes por aquí dentro, por la parte interna de la sujeción de la cabeza, y las almohadillas las dejas de forma que la diadema del auricular pues entre ahí. Seguimos con la parte
de protección de cara. ¿Qué no me pongo ahora en lugar de la máscara? Pues en lugar de la máscara me pongo una balaclava muy finita. En este caso la máscara esta con la calavereta, que no vais a ver casi nunca porque me la voy a doblar así. Es bastante cómodo, lo he estado probando, no da tanto calor, es finísima la que yo he cogido, recomiendo que la cojáis un poco fina y más o menos te protege la cara de algún bolazo. Con protección vamos a entender algo que esté entre la bola y tu cara. Aún así, pues yo ya me he llevado algún bolazo en la cara y la verdad es que no sé, no te protege tanto, te lo puedes llevar igual. Y finalmente, las gafas de las que ya hemos hablado. ¿Cuáles son las conclusiones de nuestros cambios? Entonces, resumiendo, hemos pasado de la máscara a una balaclava fina, con lo que hemos dejado la máscara ya solo para entornos CQB en los que sabemos que va a estar un poco peligrosa la cosa. Hemos decidido cambiar el tema de las gafas, no sé, la parte superior del casco pues da algo más de protección a la parte de arriba. Y hemos decidido que unas gafas tipo abiertas ahora nos están haciendo bastante papel. Y finalmente hemos decidido cambiar la gorra por el casco, simplemente porque ahora pues lo tenemos y antes no, ya está. Y vemos como pros y como contras. Los pros, la comodidad de cara a algunas cosas, como por ejemplo te puedes poner linternas, etcétera, te da algo de comodidad, mientras que las gomas, tipo la goma de la GoPro o alguna linterna o por ejemplo la Contour, sujeta la cabeza con la goma, al final acaba siendo incómodo, te aprieta la sien de la cabeza y no sé, no es tan cómodo como simplemente me lo pongo, me lo quito. Además me lo pongo, me lo quito todo del tirón. Sin embargo, quiero que tengáis muy claro que los cascos que lleváis no son unos cascos de protección, simplemente os va a proteger de bolazos, etcétera. O sea que no os penséis que porque se os vaya a caer un tabique en la cabeza y lleves el casco te va a proteger, no. Así que ese es el cambio del headset que estabais preguntando, que habéis visto en algunas fotos. Ha sido simplemente una reacción natural a las necesidades que estábamos notando últimamente. Y eso es todo. Si lleváis casco o queréis saber algo más que se nos haya olvidado, o queréis dejar vuestra opinión al respecto de gafas, preguntas, etcétera, podéis dejarlo en la caja de comentarios que hay aquí debajo. Podéis darle al like, suscribiros si no lo estáis. Y eso ha sido todo, soy Grey de Capsule Airsoft y nos vemos en el próximo vídeo.